El aire de aquella tarde de otoño tenía un peso particular, como si el tiempo se hubiera detenido entre las hojas secas que crujían bajo los pasos de Mateo mientras cruzaba el parque que separaba la ciudad de la costa. Habían pasado casi 12 años desde la última vez que vio a Samuel. 12 años de silencios, de caminos separados, de mensajes que nunca se enviaron. Y sin embargo, bastó un simple correo, corto y directo. «Estoy en la ciudad. ¿Te gustaría tomar un café?», para que todo lo que había dormido bajo la superficie se removiera con una fuerza inesperada. Mateo llevaba ahora una vida tranquila. Profesor de literatura en un instituto, vivía solo en un piso lleno de libros y ventanas abiertas. Nunca se casó, aunque alguna vez lo intentó. Había aprendido a convivir con la idea de que algunas cosas simplemente no eran para él. Pero Samuel era otra historia. Se conocieron en primero de carrera. Ambos compartían una habitación en la residencia universitaria, 2 camas separadas por apenas 1 metro de distancia, una ventana con vista al patio central, y muchas noches de insomnio hablando de todo y de nada. Desde el principio hubo una cercanía diferente, algo que nadie nombró. A veces, cuando se reían demasiado tarde, o cuando sus piernas se rozaban por accidente mientras leían tumbados en la cama, Mateo notaba cómo el pecho se le llenaba de algo que no sabía explicar entonces. Y Samuel tenía esa forma de mirarlo que duraba una fracción de segundo más de lo necesario, como si se debatiera entre decir algo o tragárselo para siempre. Nunca pasó nada. La vida siguió su curso, y después de graduarse, Samuel se mudó al extranjero. Mateo se quedó. Se escribieron un tiempo, luego menos, luego el silencio. Ahora, sentado frente a la pequeña cafetería con vista al paseo marítimo, Mateo esperó con las manos cerradas sobre su taza. El sol comenzaba a esconderse y proyectaba una luz ámbar sobre los adoquines. Cuando Samuel apareció al final de la calle, Mateo lo reconoció al instante, aunque llevaba el cabello más corto, algo de barba y una expresión más serena. Su silueta seguía teniendo ese andar pausado, como si todo el mundo se ajustara a su ritmo. Se saludaron con un abrazo breve, contenido, y hablaron primero de lo fácil: trabajo, viajes, anécdotas de antiguos compañeros. Pero a medida que pasaban los minutos, las miradas se hacían más largas, los silencios más pesados, como si todo lo que no se dijeron en el pasado buscara una rendija por donde salir. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si no nos hubiéramos alejado?, preguntó Samuel, sin apartar la vista de la espuma de su café. Mateo tragó saliva. Su pecho se tensó con esa pregunta. Sí, respondió simplemente, más veces de las que quisiera admitir. El silencio se volvió espeso. Samuel alzó la vista y sus ojos se encontraron, largos segundos, suspendidos entre el ahora y el antes. Mateo sintió una corriente recorrerle la espina dorsal. No era solo la nostalgia, era algo más, una intensidad que no había desaparecido, solo dormido. Salieron del café caminando en paralelo, sin tocarse. El aire fresco del atardecer les acariciaba el rostro y el murmullo del mar acompañaba sus pasos. Cuando pasaron junto a un banco frente al mar, Samuel se detuvo. ¿Nos sentamos un momento?, preguntó, y su voz tenía un temblor leve, apenas perceptible. Mateo asintió, y durante un instante el roce de sus hombros encendió una chispa que ambos fingieron no notar. Había algo eléctrico en el aire, una tensión que se deslizaba entre ellos, como un hilo invisible que los acercaba, que los empujaba suavemente a recordar. Aquel verano antes de graduarnos, murmuró Samuel sin mirarlo. Cuando fuimos a aquel refugio en la montaña, recuerdo que dormíamos tan cerca que podía oír cómo respirabas. No dormía realmente. Mateo giró la cabeza lentamente, su corazón acelerándose como un tambor lejano. ¿Por qué no dijiste nada?,
Samuel sonrió con tristeza, los ojos brillando bajo la luz tenue del atardecer. Porque tenía miedo, miedo de lo que sentía, y de que tú no lo sintieras también. Mateo cerró los ojos un segundo. El viento le trajo el olor salado del mar, y junto a él, ese calor denso que subía desde el pecho cuando las palabras por fin se decían. Yo también lo sentía, Sam, todo ese tiempo, y después, nunca se fue del todo. Samuel se inclinó ligeramente. Sus dedos rozaron la mano de Mateo sobre el banco, y el contacto fue tan leve como el roce de una pluma, pero suficiente para desatar una corriente que le subió por el brazo hasta erizarle la piel. ¿Y ahora? Susurró Samuel, apenas audible. ¿Todavía lo sientes? Mateo giró la palma y entrelazó sus dedos con los de él. Sintió la calidez de su piel, la firmeza temblorosa del agarre. Sí, quizá más que antes. El sol había desaparecido ya del todo, y el crepúsculo envolvía la ciudad en un azul profundo. Permanecieron así, en silencio, con las manos unidas, los cuerpos apenas inclinados uno hacia el otro, compartiendo la respiración y un deseo contenido durante demasiados años. El mar rompía suave al fondo, y entre ellos algo se abría. No era el final, era apenas el principio. Zapitativ ChatGPT. El aire había cambiado. La brisa ya no era la misma que rozaba despreocupada sus rostros, mientras caminaban de regreso, hombro con hombro, las manos rozándose de vez en cuando, como si buscaran el valor de volver a entrelazarse. Ninguno decía nada, pero todo estaba dicho. La noche había caído, y con ella una especie de calma tibia, como si por fin algo que llevaba años sin nombre hubiera encontrado su lugar. Cuando llegaron al edificio de Mateo, se detuvieron frente a la puerta. Samuel metió las manos en los bolsillos y levantó la mirada, como si buscara en las ventanas del tercer piso una respuesta que no estaba ahí. ¿Quieres subir un momento?, preguntó Mateo sin mirarlo. Aún tengo esa botella de vino que nunca abrimos, en segundo año. Samuel sonrió. Esa sonrisa apenas ladeada, cargada de historia. Pensé que la habrías olvidado. Nunca la olvidé, respondió Mateo. El ascensor fue lento. Subieron en silencio, ambos con las espaldas pegadas a la pared metálica, pero con el pecho palpitante. Cuando llegaron al piso, Mateo abrió la puerta y lo dejó pasar. El interior estaba en penumbra, acogedor. Una lámpara baja iluminaba el salón con una luz ámbar, y el aire olía a madera y libros. Samuel se quitó la chaqueta con gesto lento y miró alrededor como si caminara entre recuerdos. Se detuvo junto a la estantería y rozó con los dedos el lomo de un libro. Aún tienes los de Neruda. No podría deshacerme de ellos. Me recuerdan demasiado a ti. Samuel se volvió con los ojos más suaves. En ellos había algo más que nostalgia. Había ternura, una especie de duelo silente por los años perdidos. Mateo sirvió el vino y le entregó una copa. Brindaron sin decir nada, un gesto, una mirada sostenida, y luego un sorbo largo que quemaba lo justo para entibiar el cuerpo por dentro. Se sentaron en el sofá, esta vez más cerca. Sus piernas se tocaban apenas, pero el calor era tangible. La conversación se volvió más pausada, más íntima. Hablaron de viejas canciones, de las cartas que no mandaron, de las cosas que nunca dijeron en aquellas noches largas de la universidad. Siempre me pregunté si sabías lo que sentía, dijo Samuel, sin levantar la vista del borde de su copa. Mateo lo miró largamente. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. Lo sabía, pero me faltó el valor para preguntártelo, y tú nunca lo dijiste. ¿Y si lo digo ahora? El silencio que siguió no fue incómodo, fue eléctrico, como un latido compartido en el pecho de ambos. Mateo dejó la copa sobre la mesa. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. Era deseo contenido, miedo a lo real. Entonces dilo, susurró. Samuel se inclinó levemente.
Su rostro quedó a escasos centímetros del de Mateo. Su aliento era cálido, con notas de vino y algo más, algo familiar. Nunca dejé de pensar en ti, incluso cuando estuve con otros, incluso cuando creí que lo había olvidado. Mateo cerró los ojos un instante. Una oleada de calor le recorrió el cuerpo entero. Su piel se estremeció cuando sintió la mano de Samuel sobre la suya, dedos largos y decididos que se aferraban como si buscaran anclaje en medio del océano. Yo también, respondió, con voz apenas audible. Pensaba en ti cada vez que alguien nuevo intentaba acercarse, y siempre comparaba, siempre te buscaba. Samuel deslizó su pulgar por el dorso de su mano, un gesto simple, pero que provocó una corriente eléctrica que le subió por el brazo. Mateo sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. Sus miradas se volvieron a encontrar, y esta vez no hubo más distancia. Los labios de Samuel rozaron los suyos, primero como una pregunta, luego como una promesa. Fue un beso lento, suave, lleno de tiempo acumulado y emociones que por fin encontraban escape. Las manos de Samuel acariciaron su rostro, y Mateo respondió acercándose más, hundiéndose en ese instante como si fuera el único que existiera. Sus cuerpos se alinearon sin esfuerzo. El calor que fluía entre ellos no era urgente, era profundo. Cada caricia era medida, cada roce dejaba una estela de deseo en la piel. Mateo sintió cómo el pecho se le llenaba de algo que no era solo pasión, era ternura, era reconocimiento, como si después de tantos años por fin entendiera el significado completo de pertenecer. El beso se interrumpió lentamente, con sus frentes apoyadas una contra la otra, respirando al mismo ritmo. «Esto», susurró Samuel. «¿Te asusta?» Mateo negó con la cabeza, sin despegarse. «Me asusta lo que me perdí todo este tiempo. Me asusta que esto termine antes de empezar». Samuel sonrió contra su piel, y sus dedos acariciaron la línea de su mandíbula, con lentitud, como si estuviera aprendiendo un mapa. «Entonces no lo dejemos escapar». La noche los envolvía. El reloj no importaba. Solo el roce de las manos, las miradas que hablaban más que cualquier palabra, el calor creciente entre sus cuerpos que ya no se podían negar. Y por primera vez, desde aquella última noche en la residencia universitaria, Mateo sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, con quien tenía que estar. La madrugada los alcanzó sin que lo notaran. Afuera, la ciudad dormía envuelta en brumas, y en el interior del apartamento, la única luz que permanecía encendida era la de una lámpara sobre la estantería, lanzando destellos dorados que temblaban sobre la piel desnuda de los dos hombres sentados en el sofá. Mateo había recostado la cabeza en el hombro de Samuel, y Samuel acariciaba lentamente el dorso de su mano con movimientos circulares, como si quisiera memorizar cada línea, cada músculo, cada rincón de ese cuerpo que tanto había extrañado sin siquiera saberlo. Ninguno hablaba. No hacía falta. El silencio se había convertido en un espacio seguro, donde las palabras sobraban y el contacto lo decía todo. La calidez del cuerpo de Samuel junto al suyo, la suavidad de sus dedos explorando con ternura, eran más elocuentes que cualquier frase que pudieran pronunciar. Pero en ese silencio también habitaban los temores, los años perdidos, las preguntas que no habían sabido responderse cuando eran jóvenes y el mundo parecía tan lleno de límites. «¿Esto cambia todo?», preguntó Mateo, rompiendo el silencio con un susurro que se evaporó entre ellos. Samuel no respondió de inmediato. Siguió acariciando su mano, más lento, más profundo. «No lo sé», dijo al fin, con voz grave, «pero no quiero volver a donde estábamos. Prefiero arriesgar a que algo cambie a quedarme con las dudas otros 12 años». Mateo cerró los ojos. Sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Durante tanto tiempo,
Se había convencido de que el pasado era algo enterrado, inamovible, que lo que no se dijo en su momento debía quedarse así. Pero Samuel estaba ahí, respirando junto a él, dejando que su presencia lo reescribiera todo. Se incorporó un poco, apoyando una mano en el pecho de Samuel, sintiendo su corazón bajo la piel. Era un ritmo constante, profundo, como una llamada. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en esa mirada había reconocimiento, deseo, y también una dulzura que solo llega cuando dos personas se han esperado tanto tiempo. Siempre pensé que lo nuestro fue una oportunidad perdida, dijo Mateo, algo que simplemente no sucedió y que debía enterrar para seguir. Yo también lo pensé, respondió Samuel, y en su voz había una mezcla de alivio y tristeza. Pero ahora que estoy aquí, contigo, no quiero dejar que se escape de nuevo. Mateo asintió, despacio. Luego se acercó, y su frente se apoyó en la de Samuel. Permanecieron así, respirando juntos, compartiendo el calor de sus cuerpos, la humedad de sus miradas, la energía sutil que vibraba bajo la piel. Y en ese gesto, en esa cercanía, se desató algo más profundo que el deseo, una conexión que no requería palabras ni definiciones. Samuel llevó una mano al rostro de Mateo, rozando su mejilla con los nudillos. Un contacto tan leve que le provocó un estremecimiento. Luego bajó lentamente por su cuello, trazando un camino lento y tembloroso. Cada centímetro que recorría con los dedos parecía encender pequeñas brasas en la piel de Mateo, hasta llegar al hueco donde el latido era más fuerte. «Eres igual», murmuró Samuel, pero también distinto, más sereno, más tú. Mateo sonrió con los ojos cerrados. Se sentía vulnerable, pero no expuesto. Deseado, pero no usado. Aquella noche no era el eco de una juventud perdida, sino un nuevo comienzo. Había algo casi reverente en la forma en que se tocaban, como si redescubrieran un lenguaje antiguo, hecho de gestos, de calor, de suspiros sostenidos en el aire. Samuel lo abrazó por la cintura y lo atrajo lentamente hacia sí. Sus labios volvieron a encontrarse, esta vez más decididos. Un beso que se abrió paso con calma, que se saboreaba en cada rincón, que exploraba con paciencia. Mateo deslizó las manos por su cuello, por su espalda, hasta perderse en el aroma de su piel, esa mezcla de perfume tenue y algo profundamente suyo. Se incorporaron sin dejar de besarse y caminaron juntos hasta la habitación. El cuarto estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde el pasillo. Allí, de pie uno frente al otro, comenzaron a despojarse de las barreras, no solo de la ropa, sino del miedo, de la duda, de todo lo que los había mantenido alejados tanto tiempo. Cada prenda que caía al suelo era una capa de silencio que se desprendía del pasado. Mateo tembló cuando los brazos de Samuel lo envolvieron por completo. Su piel contra la suya era un mapa que reconocía sin haber explorado nunca. Se recostaron sobre la cama, sin prisa. Los movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como si cada caricia tuviera que grabarse en la memoria para siempre. La respiración se aceleró. Las miradas se intensificaron. Cada suspiro que escapaba de sus labios era un puente hacia el otro, un llamado, una afirmación. No se trataba de urgencia, sino de conexión, de un deseo que no solo ardía en el cuerpo, sino también en el alma. Samuel acarició el pecho de Mateo con los labios, descendiendo con lentitud, dejando tras de sí un rastro de calor. Y Mateo, con los dedos enredados en su cabello, cerró los ojos y se dejó llevar. Se dejó sentir. Se permitió vivir lo que tantos años había reprimido, disfrazado, ignorado. La noche los envolvió, y en la oscuridad el mundo exterior desapareció. Solo quedaban ellos, sus cuerpos entrelazados, sus respiraciones sincronizadas,
su historia reescribiéndose en susurros y gemidos apenas contenidos. Un lenguaje nuevo, íntimo, cargado de significado. Cuando el cansancio los venció, permanecieron abrazados, desnudos bajo las sábanas. Mateo con la cabeza sobre el pecho de Samuel, y Samuel acariciándole el brazo con un ritmo lento, casi hipnótico. «Nunca pensé que llegaríamos aquí», dijo Samuel, apenas un murmullo. «Yo tampoco», respondió Mateo, «pero ahora que estamos, no quiero despertar». Samuel lo besó en la frente, con una ternura que dejó una marca más profunda que cualquier palabra. «Entonces no lo hagamos», y así, en medio del silencio más íntimo, sellaron una promesa sin pronunciarla. Que esta vez no dejarían que el tiempo les robara lo que al fin habían encontrado. El amanecer se insinuaba tímido detrás de las cortinas, proyectando una luz suave y grisácea sobre el dormitorio. Mateo despertó con una calma que no recordaba haber sentido en años. Samuel seguía dormido a su lado, boca arriba, con una de sus manos descansando cerca de su pecho desnudo, como si incluso en sueños intentara no perder el contacto. Lo observó en silencio, los párpados ligeramente cerrados, la respiración profunda y pausada, el leve movimiento de su pecho. Había algo reverente en ese momento, como si el tiempo se hubiera vuelto maleable y permitiera contemplar todo lo que siempre se había deseado, y por fin se tenía. Pero con la luz del día también llegaban los pensamientos. La realidad golpeaba en la puerta con preguntas que no podían posponerse para siempre. ¿Qué significaba esto entre ellos? ¿Era solo una noche? ¿Era el inicio de algo más? Mateo deslizó los dedos por la sábana, sintiendo el calor residual de sus cuerpos. No quería moverse, no quería que terminara esa quietud tan perfecta. Pero el murmullo de la ciudad despertando al otro lado del vidrio recordaba que todo seguía, que la vida esperaba respuestas. Samuel abrió los ojos lentamente, como si percibiera su mirada. Sonrió apenas, sin decir nada. Solo alargó el brazo y acarició la mejilla de Mateo con los dedos tibios. «Buenos días», susurró, su voz aún ronca por el sueño. Mateo inclinó el rostro hacia esa mano, cerrando los ojos. «No sé si quiero que este día empiece». Samuel rió muy bajo, con esa risa que se escapa más del alma que de la garganta. «Entonces hagamos que empiece lento», y así fue. Compartieron una mañana sin apuro. Prepararon café entre risas torpes, sin necesidad de llenar los espacios con demasiadas palabras. Samuel usó la camisa de Mateo, desabrochada y larga, y ese gesto simple, doméstico, le hizo a Mateo sentir algo parecido a una paz que casi asustaba. Hablaron de sus vidas, de las ciudades por las que Samuel había pasado, de las clases que Mateo impartía, de los libros que aún no habían leído. Pero en medio de las tazas de café y las miradas largas, la pregunta inevitable flotaba en el aire. Fue Samuel quien la nombró, mientras lavaba los platos y se volvía hacia él, con el ceño apenas fruncido por la duda. ¿Y ahora qué somos? Mateo se quedó inmóvil. Apretó los labios, buscando una respuesta que no supiera a promesa vacía, ni a evasiva. «No lo sé aún», respondió con sinceridad. «Pero sé lo que no quiero. No quiero volver a perderte». Samuel dejó el paño sobre el mármol, se acercó y se apoyó de espaldas contra la encimera. Lo miró largo rato. «Tampoco quiero que esto sea solo una noche en el recuerdo, porque no lo fue. Fue más. Fue nosotros», completó Mateo, por primera vez sin silencios. El resto del día transcurrió con la suavidad de los días compartidos por quienes se reconocen desde siempre. Salieron a caminar por el parque, comieron en una terraza escondida entre árboles y al atardecer volvieron al apartamento. El sol caía en tonos anaranjados y proyectaba sobre sus rostros una calidez que parecía pertenecerles. Esa noche, en el sofá,
Compartiendo una manta y una botella de vino, la conversación tomó un rumbo más íntimo. Samuel se recostó con la cabeza en el regazo de Mateo, mirando hacia el techo. Siempre me pregunté qué habría pasado si en la universidad te hubiera besado aquella vez, en la fiesta de disfraces. ¿Te acuerdas? Mateo sonrió, bajando la vista hacia él. Claro que me acuerdo. Tú ibas de caballero medieval, yo de algo que pretendía ser un escritor francés del siglo XIX. Samuel se rió. Estábamos borrachos, pero tú me miraste esa noche de una manera que, Dios, me quemó por dentro. Mateo lo acarició lentamente, dejando que sus dedos se deslizaran por el cabello castaño con suavidad. Estuve a punto de hacerlo, admitió. A punto de besarte cuando me dijiste que odiabas a Baudelaire solo para provocarme. Pero alguien entró en la habitación y me asusté. Samuel cerró los ojos, disfrutando del roce de sus dedos. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes miedo? Mateo bajó la cabeza y lo besó en la frente, muy despacio. Tengo miedo de que esto no dure, de que nos hagamos daño por no saber cómo encajar nuestras vidas. Samuel se incorporó levemente y apoyó la frente en la de Mateo. Entonces aprendamos a hacerlo, juntos, y se besaron otra vez, sin urgencia, sin fuego voraz, un beso lleno de conciencia, de presencia, de un deseo profundo de permanecer. Más tarde, cuando ya estaban desnudos otra vez entre las sábanas, se exploraron con una ternura que nacía no del deseo en sí, sino de la necesidad de reconocerse de nuevo. Cada caricia era más lenta, más íntima. El roce de los cuerpos no era explosión, sino fusión. Mateo sentía cómo cada parte de sí misma era tocada no solo con las manos, sino con la intención, como si Samuel deseara reconstruirlo desde dentro, y en medio de esa pasión lenta, de ese calor compartido, sus nombres se escaparon de sus labios entre susurros, como oraciones. Cuando el clímax llegó, no fue una descarga, fue una rendición, como si sus cuerpos entendieran que ya no había distancia que mantener, ni más tiempo que perder. Y después, recostados, sudorosos, aún temblando, no dijeron nada, solo respiraron juntos, el pecho subiendo y bajando al mismo ritmo, la habitación envuelta en una oscuridad tibia que lo abrazaba todo. «Estoy aquí», dijo Samuel, rompiendo el silencio con una voz quebrada de emoción. Mateo asintió, con la garganta cerrada y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. «Y yo», respondió, apenas en un susurro. No sabían cómo sería el mañana. No sabían si esto sobreviviría a la rutina, a la distancia, a las dudas. Pero lo que tenían ahora, en esa cama, en ese cuerpo abrazado al suyo, en esa respiración compartida, era real, y por primera vez no querían esconderlo. Las semanas siguientes se deslizaron con una cadencia inesperadamente natural. Samuel decidió quedarse en la ciudad un poco más, al principio sin ponerle nombre al motivo, aunque ambos sabían que su estancia tenía el mismo ancla cálida que dormía cada noche en la cama de Mateo. Ya no eran visitas esporádicas ni noches robadas a la incertidumbre. Había algo firme en el modo en que compartían el café por las mañanas, los paseos al final del día, el silencio que se hacía cómodo en el sofá, incluso los desacuerdos que aprendían a nombrar con respeto. Pero lo que más sorprendía a Mateo era la forma en que Samuel encajaba en su vida sin esfuerzo, como si el hueco hubiera estado esperándolo desde siempre. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, pan recién horneado, vino tinto, risas suaves. Samuel apoyó el codo sobre la mesa, lo observó con la mirada fija y una sonrisa apenas esbozada. ¿Te das cuenta de que ya no me voy? Mateo se detuvo un segundo. Su corazón dio un leve salto, no de alarma, sino de esa emoción densa que se instala entre las costillas cuando algo cambia para siempre. Sonrió, bajó la vista a su copa y luego la alzó para encontrarse con los ojos que durante tantos años
Había recordado sin esperanza. «No quiero que te vayas». Samuel estiró la mano y entrelazó sus dedos con los suyos sobre el mantel. «Entonces no me dejes». Era una petición sin grandilocuencia, sin promesas inmortales, pero tenía más peso que cualquier declaración. Era eso lo que Mateo había estado esperando siempre. No una historia perfecta, sino una presencia que se quedara incluso cuando la pasión se volviera costumbre, cuando las rutinas reemplazaran el misterio. Aquel fin de semana decidieron ir a la costa, la misma donde años atrás habían viajado con otros amigos, antes de separarse. Esta vez era distinto, sin máscaras, sin temor. El mar les ofrecía un refugio íntimo, un horizonte limpio donde el pasado y el presente se encontraban. En una pequeña playa de piedras suaves, al atardecer, Samuel se quitó los zapatos y se sentó sobre una manta, mirando el oleaje romperse con calma. Mateo se sentó a su lado. Durante un rato no dijeron nada. Solo observaron el cielo teñirse de tonos dorados y malva, el sonido hipnótico del agua llenando los huecos que el silencio dejaba. «Te esperé más de una década», murmuró Mateo, con voz rasposa por la emoción contenida. Samuel giró el rostro. Sus ojos brillaban como si reflejaran la última luz del día. «Y yo necesité todo ese tiempo para entender que siempre te llevaba conmigo, aunque no lo supiera». Mateo respiró hondo. El aire salado le llenó los pulmones, despejando los miedos. Se inclinó hacia él, apoyó una mano en su mejilla y lo besó con lentitud. No había prisa en ese gesto. No era una urgencia, era una raíz. El beso se volvió más profundo, y cuando se separaron, Samuel le rozó los labios con la frente, respirando sobre su piel. «Cuando estoy contigo, me reconozco. Ya no quiero seguir viviendo a medias». Esa noche durmieron en una casa de huéspedes frente al mar, en una habitación con paredes blancas y cortinas que bailaban con el viento. El sonido de las olas les arrullaba mientras se desnudaban entre risas y caricias suaves, como si sus cuerpos ya se conocieran desde siempre y solo quisieran reencontrarse en cada gesto. No hubo palabras, solo manos que sabían dónde quedarse, bocas que encontraban su lugar con naturalidad. Las respiraciones se aceleraron y los cuerpos se fundieron bajo las sábanas con la misma delicadeza con que se roza algo sagrado. Mateo sintió que el tiempo se detenía de nuevo, que todo lo que le había dolido antes se disolvía con cada beso que Samuel dejaba en su piel. Y cuando se abrazaron exhaustos, sudorosos y en silencio, supo que eso no era solo amor, era pertenencia. Al amanecer, aún envueltos en la misma manta, salieron al porche con 2 tazas de café caliente. El cielo se abría lentamente en tonos pálidos, y el mar reflejaba esa promesa de inicio. Samuel se acercó por detrás y rodeó a Mateo con los brazos, apoyando el mentón en su hombro. «¿Te das cuenta?», dijo, con voz baja. «Ya no somos lo que fuimos, pero por fin somos lo que estábamos destinados a ser». Mateo asintió, cerrando los ojos. Y valió cada año de espera. Se quedaron así, mirando hacia el horizonte, sabiendo que vendrían días inciertos, desafíos, ajustes, pero ahora caminaban juntos, no como 2 viejos amigos que se reencuentran, sino como 2 vidas que, por fin, habían dejado de esquivarse. Ya no había silencios que dolieran, ni dudas que pesaran más que el deseo de quedarse. Solo quedaban ellos, Samuel y Mateo, y todo lo que aún les quedaba por vivir.